Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Sin duda para nuestra oración nos sirve mucho considerar las verdades que nos transmite el Evangelio. Y en los distintos periodos del año, como ahora en Cuaresma, estos evangelios, que son siempre los mismos, pero a la vez siempre nuevos, están, por decirlo así, como coloreados con un tono particular. Y ese tono, en el caso concreto del ciclo de la Cuaresma, a lo largo de las misas de estos días, ese tono viene dado por la lectura primera. La primera lectura de cada día en la misa le da un tinte especial al Evangelio. Y en el caso de hoy, sábado de la segunda semana de Cuaresma, la lectura que antecede al conocidísimo Evangelio de la parábola del Hijo Pródigo es un texto tomado de Miqueas, del profeta Miqueas, donde el profeta se pregunta y exclamando con alegría, con admiración: ¿qué Dios como tú que perdonas el pecado y absuelves la culpa al resto de tu heredad? Porque el Señor no mantiene siempre su ira, sino que se complace en la misericordia. Y esta es la palabra clave, como una especie de estribillo que aparece en la antífona de entrada. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Se retoma esta frase en el Salmo responsorial: el Señor es compasivo y misericordioso. Y se vuelve a hablar indirectamente de la misericordia en la antífona de comunión. Deberías alegrarte, hijo, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. La misericordia es como la carta de presentación de Dios que se hizo visible en nuestro Señor Jesucristo. Y es también la forma en que a lo largo de la vida, pero de manera especial durante el tiempo de Cuaresma, somos invitados, animados, alentados a la conversión. Nos daría pánico, miedo tremendo, convertirnos, mudar de vida, acercarnos a Dios si se nos apareciese de manera terrorífica. Pero la conversión se hace fácil cuando sabemos que quien nos acoge, que quien nos espera, es un Dios bueno y misericordioso. Es esta la misma idea que, por ejemplo, transmite San Alfonso María de Ligorio en un librito que está dirigido a los confesores, a los sacerdotes que van a confesar a los penitentes. Y dice que los sacerdotes deben imitar a Cristo. Deben imitar a Cristo, que no vino por los justos, sino por los pecadores, no por los sanos, sino por los enfermos. Y que así, revistiéndose de entrañas de misericordia, según el consejo del apóstol, en extrema bondad con los pecadores, cuando el sacerdote los ve enfangados en el pecado, les debe decir palabras de ánimo, como estas, por ejemplo: ánimo, ahora vas a hacer una buena confesión. Dímelo todo con libertad y sin el menor reparo. No importa que no te hayas examinado bien del todo. Bastará con que tú respondas a mis preguntas. Agradece al Señor el haberte esperado hasta ahora. En adelante tienes que cambiar de vida. Estas palabras bien podrían estar en boca de nuestro Señor Jesucristo o de un ángel. Es Dios mismo que a través de sus ministros, de los predicadores, de los sacerdotes, pero también de otros hermanos nuestros cristianos, constantemente invita a la conversión, no con palabras duras, sino con palabras de ánimo y de compasión. Y como dice aquí
Agradece al Señor que te ha esperado hasta ahora. Ese ahora es el ahora del que habla la Sagrada Escritura cuando dice: si ahora escuchan su voz, si ahora se acercan al Dios de la misericordia, ojalá escucharan hoy la voz del Señor. Así se nos dice a lo largo de este tiempo de Cuaresma. Y de una manera gráfica, como nos es bien conocido, el Evangelio hace notar que el padre de la parábola estaba esperando al hijo, mirando. El padre lo veía y daba la impresión de que el padre estaba siempre allí en una especie de atalaya o de torre, esperando al hijo. Porque para Dios no hay ayeres, no hay pasado ni futuro, sino este presente. Dios está mirando. Y para Dios el momento de la misericordia no es ayer ni mañana, sino hoy. Y es el mismo Jesucristo que les decía a los pecadores que aparecen en los evangelios: tus pecados te son perdonados, anda, vete y no peques más. Y así, el mismo Alfonso María de Ligorio continúa poniendo en boca de un sacerdote cualquiera estas palabras como si estuvieran dirigidas a un penitente, a uno que se acerca a confesar. Agradece al Señor el haberte esperado hasta ahora. En adelante tienes que cambiar de vida. Y alégrate, pues teniendo como tienes buenos deseos, Dios te perdona ciertamente, como que para eso precisamente ha estado esperándote. Y es muy hermoso esto y conmovedor, ¿no? Como el padre de la parábola, como si no tuviera otra cosa que hacer que esperar la conversión del hijo a que regresara. Dios tiene como un oído de misericordia, una escucha paciente, compasiva. Es una oreja abierta para perdonar, para escuchar con oído compasivo, con oído manso, los pecados. Y esta es la regla ordinaria con la que Dios nos escucha. Si quizás nosotros, cuando escuchamos a alguien que nos ha ofendido o que ha ofendido a otros y que empieza a explicarse, pudiéramos como detectar que se está justificando o que no es totalmente sincero, y eso nos irrita y nos molesta, pareciera que Dios está siempre tratando de escuchar de la manera más benévola posible. ¿Cómo no animarnos a ser totalmente sinceros, francos en el arrepentimiento? Todos estos evangelios, pero de manera particular estos que nos hablan del arrepentimiento, de la enmienda de vida a lo largo de la Cuaresma, no podemos olvidar que estaban dirigidos a esos penitentes públicos que durante muchos siglos en la Iglesia, quienes habían cometido pecados especialmente graves y públicos, hacían penitencia pública y podían asistir a la misa, pero no podían participar completamente en ella, no podían comulgar. Y en algunos lugares y durante algunas épocas eran obligados a sentarse o a estar de pie más bien en alguna zona particular de la Iglesia. Y la Cuaresma era el último periodo de su penitencia y recibían la reconciliación pues justamente el viernes de Pasión, cuando evocando la muerte salvadora de Cristo, la muerte redentora, pues recibían el perdón, la absolución sacramental, y al otro día, el sábado santo, podían en la noche de Pascua comulgar. Pero aunque no seamos penitentes públicos, aunque no estemos como inscritos en ese grupo visible, identificable, pues cada vez que escuchamos estos evangelios se nos debe remover el corazón, el alma, para acercarnos a Dios. Un Dios
que nos quiere bien. Acostumbraba mucho San Francisco de Sales, para convertir a los pecadores, darles a entender la paz de que disfrutan los que viven en gracia de Dios y la vida infeliz que arrastran los que de Él se alejan. Y es también un poco la enseñanza de la parábola. El que se arrepiente y se reviste con la túnica de la gracia vive feliz. En cambio, el que se queda fuera y no quiere entrar a participar de la fiesta, ese vive infeliz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.